En el artículo 374 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que como ustedes saben es supletoriamente aplicable a la Ley de Enjuiciamiento Criminal o al proceso penal en todo lo que no esté regulado en esta, los testigos, cuando posean conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos sobre la materia a la que se refieran los hechos del interrogatorio, podrán, porque el tribunal lo admitirá, hacer las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agreguen a sus respuestas sobre los hechos. Es decir, resumiendo, se le llame testigo o no se le llame testigo, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que es posterior a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y supletoriamente aplicable, puesto que el artículo 4 lo dice así de forma tajante y terminante. En defecto de disposiciones de las leyes que regulan los procesos penales, serán aplicación los preceptos de la presente ley. Digo que por aplicación de este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los testigos se depondrán por su orden, pero podrán añadir aquellas explicaciones basadas en conocimientos prácticos que estimen convenientes, siempre que tengan conexión con el objeto del proceso, sin remontarse, por lo tanto, a supuestas periciales de análisis de información, de inteligencia, como se las quiera llamar, que no tengan relación con el objeto procesal. Por lo tanto, no es propiamente una mutación de la condición del testigo, sino simplemente una amplitud de las posibilidades de deposición de ese testigo. Para mayor aclaración, de todo es sabido que testigo es el que, siendo un tercero, es decir, una persona ajena al proceso, ha percibido directamente por sus sentidos o por sus sentidos, pero porque se lo ha contado a alguien, algún hecho con relevancia procesal. Mientras que perito es el que posee unos conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, a salvo siempre del derecho, sobre una materia concreta. Bien, aquí no se trata de que nos den esos conocimientos científicos, artísticos o técnicos, sino solo prácticos, en tanto en cuanto como instructores más o menos amplios o generales de parte de la investigación tengan conocimiento de diversos aspectos proporcionados por diversos testimonios de referencia, podrán complementar sus explicaciones. Esta es la única forma de que se preserve con amplitud suficiente el derecho de defensa, porque así las partes procesales pasivas, es decir, las defensas, podrán preguntar con libertad de criterio y sin que yo tenga que intervenir continuamente, y por qué dice usted esto, y quién se lo ha dicho, y en qué se basa, como esta mañana, por ejemplo, se ha intentado en varias ocasiones y hemos tenido que poner corto. Por lo tanto, la decisión del tribunal es continuar por el orden establecido, bien con el matiz que podrán añadir aquellas manifestaciones que en virtud de conocimientos prácticos quiera agregar el testigo respecto de los hechos sobre los que deponga. Si es un instructor, es evidente que dirá: se hizo así, se hizo de esta forma, se hizo de aquella otra, lo hicieron funcionarios míos, hasta donde llegue su conocimiento. Si añade una conclusión derivada de la relación de varios datos que tiene conocimiento como instructor, podrá complementar esa conclusión. Luego ya está la intervención, como es natural, de esta presidencia en cuanto a pertinencia o no de las preguntas o de la profundidad con la que se aclare. Pero bien entendido que no se le muta la condición, aunque sí pasan a ser los llamados testigos peritos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no porque emitan un informe pericial, no porque emitan un informe o un análisis de información, sino porque agreguen a los hechos sobre los que depongan algún complemento, alguna manifestación basada en el conjunto de datos sobre los que tengan conocimiento. Con la venia, señor, pues formulamos protesta por la admisión. Con la venia, señor, la defensa Damos por hecho que todas las defensas que se han opuesto formulan protesta y así se hará constar por el señor secretario en el acta correspondiente. Gracias, señor. Señoría, la defensora Gima Usaten no quiere protestar, quiere solicitar una aclaración respecto al testigo. ¿Esta mañana entendemos que se da por terminado o en virtud de esto volverá otro día? El testigo de esta mañana ha concluido y no hay ninguna petición que yo sepa sobre que venga ninguna otra condición. Petición que en cualquier caso sería libérrima del tribunal por la vía del 729, igual que muchas otras que han planteado ya las partes y que no están resueltas porque no es el momento oportuno. Lo que se trata es de clarificar el procedimiento y que el procedimiento sea lo suficientemente, la práctica de la prueba sea lo suficientemente clara como para que todos nos entendamos. Y desde luego, como se ha desarrollado esta mañana, es imposible, porque no se puede escindir la mente humana. Y si el testigo conoce datos que no ha percibido directamente o que ha tenido conocimiento a través de una comisión rogatoria como la belga, se le podrá limitadamente preguntar sobre eso, es decir, complementar, que no informar sobre eso. Que comparezca el testigo. Señoría, perdone,
Y los que quedan, los que tenemos como peritos, continúan como peritos, aunque declaren ahora, ¿verdad? Naturalmente, no ha habido ningún cambio en la prueba admitida. Por lo tanto, la naturaleza es la que consta en el auto de admisión de prueba y señalamiento. El 6, 7, 8 y 9 nuestro es perito, los tenemos como peritos y aceptados. Estos mismos testigos. Todavía queda mucho, además. Cuando comparezca ese testigo, que es un caso particular de esa parte, ya veremos si se le fusiona la prueba en una sola. De momento vamos por el orden. Que comparezca el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número de identificación 81.572. El señor secretario dará cuenta en breves instantes del auto de protección dictado en el día de hoy respecto a los testigos. Entre tanto, a los señores letrados se les ha hecho llegar una copia del folio 669 del documento 34. Pues por favor, repártalo. Bien. También para que quede claro, este esquema no es el esquema que se ha exhibido esta mañana en pantalla. Es parecido, pero no es el esquema que se ha exhibido esta mañana en pantalla. Este es el único documento que hay en el sumario de contenido, digamos, similar. Por lo menos que el tribunal haya podido constatar. Señor secretario, dé cuenta de la parte dispositiva del auto sobre medidas de protección. Se da cuenta que con fecha de hoy, 5 de marzo del 2007, se ha dictado auto por el cual se preserva la identidad de los testigos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, números 81.572, 84.128, 87.561, 84.114, 82.663, 13.610, 17.855 y 79.858, sin perjuicio de que el secretario la constate de manera íntegra. Igualmente se ha acordado en el punto segundo de la parte dispositiva la protección visual consistente en que declaren en la vista desde un lugar en que puedan ser oídos por todos los asistentes al acto, pero vistos únicamente por los magistrados, secretario judicial, fiscal, letrado defensor, acusado y demás partes, sin que pueda captarse su imagen. Así, por este nuestro auto, lo acordamos, mandamos y firmamos, doy fe. Seguidamente se cumple la orden. Gracias. Que comparezca el testigo. Buenas tardes, siéntese por favor. Es usted funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, ¿verdad? Sí. Su número profesional es el 81.572. Sí. ¿A qué escala pertenece? A la escala ejecutiva. ¿Categoría? Inspector.
¿Jura usted o promete decir verdad sobre todo lo que supiera y fuere preguntado? Sí. Es mi deber informarle que si falta al juramento o promesa que acaba de prestar o a las obligaciones que ese juramento o promesa conllevan, puede incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal sancionado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Me ha comprendido, verdad? Sí. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que crea usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad en la tarde de hoy? No. ¿Y en jornadas sucesivas? No, ninguna. ¿Tiene alguna relación, bien sea de amistad, enemistad, comercial, salvo la profesional, profesional digo por razón de su cargo, con alguno de los letrados, acusación pública o el tribunal? No, ninguna. ¿Con alguno de los procesados? Ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal, con la adición de que se le permitirá que usted pueda hacer manifestaciones agregadas o en explicación de los hechos sobre los que va a declarar. Podrá añadir, alguna explicación complementaria basada en sus conocimientos prácticos. ¿Me ha entendido? Sí. Gracias. Cuando quiera, Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Señor inspector, ¿usted cuál es su destino? Estoy actualmente destinado a la Unidad Central de Información Exterior. ¿Desde cuándo llevan ese destino? Desde enero del año 2002. ¿Cuál ha sido su participación concreta en relación con la instrucción por los atentados del 11 de marzo y del 3 de abril de 2004? Participé en la investigación que se desarrolló desde el día 11 de marzo hasta el día 17, en el cual se empezaron a instruir las diligencias en la Unidad Central de Información Exterior, las diligencias 8740, las cuales yo instruí en calidad de secretario. En esa diligencia concreta, ¿qué es lo que hizo exactamente? ¿Qué es lo que se examinó? ¿Qué se investigó? El día 17 de marzo se instruyeron unas diligencias ampliatorias a las que ya habían instruido la Brigada Provincial de Información de Madrid en relación con los atentados que habían ocurrido el día 11 de marzo. En ellas, el instructor de esas diligencias, yo actuaba como secretario, comisionó a 2 funcionarios a realizar investigaciones en relación a la posible adquisición de los detonadores que estaban relacionados con la bolsa de la mochila que fue encontrada en la comisaría del Puente de Vallecas, la cual tenía relación con los detonadores que se habían encontrado en la Renal Cangú en las inmediaciones de la estación de Renfe de Alcalá de Henares. Esta información fue la que nos proporcionó los servicios CEDAS y nos lo comunicó el inspector jefe que estaba a cargo de la sección. Durante el desarrollo de inicio de esta investigación, a partir del día 17, se constituyó un grupo de trabajo a cuyo frente estaba un inspector de mi unidad, el cual este grupo se dedicaba al análisis, estudio de todos los cruces que se habían realizado entre las tarjetas que podían estar implicadas en la investigación de los atentados. Dentro de esas tarjetas se empezaron a filtrar aquellas que habían sido detectadas bajo la BTS de Morata de Tajuña, y en este sentido se localizaron 2, las cuales se vio que viajaban el día 28 de febrero del año 2004, subían a Avilés y volvían a bajar el día 29 hacia la zona de Morata de Tajuña. Esta circunstancia fue comunicada por este grupo de trabajo a los 2 funcionarios comisionados, uno interior y otro exterior, a hacer las gestiones a Asturias, siendo estas que una de esas tarjetas había estado en contacto con otra tarjeta prepago que a su vez tenía contactos con otra tarjeta cuyo titular era Carmen María Toro Castro. Estos hechos se comunicaron a los funcionarios que fueron hacia allí las gestiones y comparecieron al día siguiente ante la instrucción. Poco a poco, este grupo de trabajo, encargado de la investigación de las tarjetas, fue identificando los usuarios de cada una de ellas. Así se fue identificando a Mohamed Ouladacha, también se identificó a Yamal Amidán y posteriormente a Rachid Ouladacha.
Suárez Trasorras no prestó declaración en dependencias policiales y sí que lo realizó en las dependencias judiciales, con lo cual, y ahí nos participaron que dentro de la declaración había dicho que la adquisición de explosivos la habían realizado 2 personas y este lo reconoció fotográficamente en sede judicial. Así se fueron deveniendo los acontecimientos. También fueron identificándose otras personas que hubieran participado en distintos grados de responsabilidad en la preparación de los atentados, y así se llegó a los finales días a la identificación de otro miembro del grupo que era conocido por algunas declaraciones como Abdalá y que fue identificado como Adennabi Conte. Después de la declaración de que prestó en dependencias policiales tanto Basil Galión, que se le detuvo después de un reconocimiento fotográfico que realizó un testigo protegido, en ese momento es cuando ya nos empiezan a marcar el ánimo terrorista de un miembro que en principio no le teníamos ubicado cerca del entorno de este grupo que había sido identificado previamente. Los antecedentes que teníamos tanto de Yamal Hamidán, Rachid Uladacha y Mohamed Uladacha eran todos relacionados con la delincuencia común, de crímenes principalmente contra estupefacientes, y no había ningún indicio que lo pudiera relacionar con actividades extremistas islámicas. Solamente fue a través de la declaración de algunos testigos próximos a estos, o bien a través de otras personas que fueron detenidas e imputadas, cómo se ve ese cambio de actitud de estas personas. Es en la declaración de Basil Galión en la cual nos marca ya a Serhan como una persona que tenía una intención de posible atentados a España. Aparte, también nos marca una relación que tenía ya con los hermanos Uladacha, tanto Mohamed como Rachid Uladacha. No obstante, no es hasta la declaración que presta el testigo Mohamed Jaber, uno de los obreros que estaba trabajando en la finca de Morata de Tajuña, cuando se empieza a situar a Serhan dentro de lo que es la finca como directamente relacionado con las personas que estaban de una u otra forma residiendo allí. Esto ya es casi al final del mes de marzo. En estas circunstancias se fueron también localizando otras viviendas de la infraestructura, la finca de Morata de Tajuña, la finca de Albolote, y finalmente llamó la atención una tarjeta que había estado en contacto con otras supuestamente relacionadas con la autoría de los hechos. Esa tarjeta también llamó la atención de otros compañeros nuestros que estaban investigando la posible participación de Said Berraj en los hechos, con lo cual la única diferencia entre las dos tarjetas era únicamente de 12 unidades, llevó a que, realizando gestiones, se procedió a su intervención, solicitud de intervención telefónica que fue autorizada por la autoridad judicial, a la ampliación de mandamientos sobre el tráfico de llamadas, y en esa ampliación de mandamiento de tráfico de llamadas se dieron los contactos con los gerentes de una inmobiliaria que se encontraba en la localidad de Leganés. Previamente, el día 2, se nos comunicó el hallazgo de una... Señor inspector, antes de llegar a Leganés, usted tuvo también una intervención acerca de investigaciones de Yamal Zougán. Sí, afirmativo. Sí. ¿Qué es lo que exactamente investiga y deduce de las investigaciones que estaban realizando de Yamal Zougán? ¿Qué datos tenía? Y el tema de la tarjeta que se le intervino cuando fue detenido. A Yamal Zougán, después del análisis, que comentarán mis compañeros que hicieron un informe pericial sobre la adquisición de los teléfonos y de las tarjetas relacionadas con la tarjeta y el teléfono que sirvió como sistema iniciador del artefacto explosivo que fue encontrado en la comisaría del Puente Vallecas, se pudo determinar que de la investigación de las tarjetas, estas 30, así como un grupo de 70, fueron
vendidas por la empresa Sindo Enterprise a Yagual Mundo Telecom, el locutorio Nuevo Siglo que se encontraba en la calle Tribulete. Este era rejuntado por dos hermanos más un socio, y el hermano uno de los hermanos, Yamal Zugán, ya era conocido dentro de la unidad, ya que se había practicado en el año 2001 una comisión rogatoria de las autoridades francesas en diligencias 297/00 del Juzgado Central de Instrucción número 2, por el cual se había registrado su casa en la calle Sequillo. Por otra parte, en esa comisión rogatoria también se pide la toma de declaración de Yamal Zugán y de otra persona que podía estar relacionada con él, que era Abu Muyen, Salahadin Ben Yaich. Esta era, digamos, la información. Dentro del registro fueron encontrados tanto el teléfono de Amerazizi, de Said Chedadi, que era otro de los comerciantes del barrio de Lavapiés, así como una cinta sobre la guerra de Dagestán. En la cinta de la guerra de Dagestán fueron identificados vestidos con vestimenta militar, tanto Salahadin Ben Yaich, que se identificó en el año 2002, que hasta en aquel momento era conocido como Abu Muyen, su hermano Abdelaziz Ben Yaich y un miembro del grupo islámico combatiente libio llamado Omar de Gais. Esto era lo que más o menos era conocido de Yamal Zugán, datos que se incorporaron al sumario 35/01. Aparte de esto, era ya siendo investigado dentro del sumario 9/03. ¿En qué otra, como instructor, ha participado usted en algunas diligencias? He participado como instructor de diligencias del procesado Nordin Busbah, del procesado Mahmoud Salim Naun, también de los hermanos Mousaten, e instructor también de la detención de Hassan el-Haski. Nordin Busbah, ¿qué datos poseían ustedes cuando se procede a la detención de Nordin Busbah? Dentro del estudio de tarjetas llamó la atención la tarjeta 606 45 46 42, la cual había mantenido aproximadamente 27 contactos con Yamal Hamidán en los momentos antes de los atentados. También había mantenido contactos los días 4, 6, 7 y 8 con Mohamed Zuladacha y también con Rifat Anwar el día 16 de enero del año 2004. Esto le situaba muy próximo a la célula terrorista y también llamó la atención que había dejado de funcionar en momentos siguientes a que se produjeran los atentados de Madrid. Realizando gestiones se pudo determinar que esa tarjeta, según la declaración de Amer Nach, de Mohamed Nach, de Ahmed Nach, cuñado de Nordin Busbah, este no la identifica como el usuario era Nordin Busbah. Es llamado a tomar declaración y en medio de la declaración confiesa que había mantenido contactos con Yamal Hamidán desde que fue conocido en la mezquita de M30 aproximadamente 2 meses anteriores a la producción de los atentados de Madrid. También comenta que la relación que había mantenido con Yamal Hamidán era que le había entregado 3 pasaportes para que fueran falsificados. Ante la imposibilidad que hizo él de habérselos entregado, él dice que no los pudo falsificar porque ya habían sido falsificados varias veces. Ante estos hechos se le informa de sus derechos y empieza a tomarse declaración, se le informa de sus hechos y ya se le pide su incomunicación. En su declaración policial él admite que efectivamente Yamal Hamidán le ofreció la posibilidad de falsificar 3 pasaportes de ciudadanos, 3 pasaportes españoles de personas residentes en la ciudad de Ceuta. En la declaración niega cualquier tipo de contacto con Mohamed Zuladacha, concretamente un momento de interés es el día 4, en el que no puede llamar a otra persona que no sea él, puesto que Yamal Hamidán supuestamente se encontraría en Ibiza. También niega sus contactos con Rifat Anwar. Analizada la documentación que se encuentra en el piso de Leganés, efectivamente aparecen 2 pasaportes de ciudadanos de Ceuta. Uno es Mohamed Ali,
y otro pasaporte de español, de ciudadano de Ceuta, de residente de Ceuta, es la de Mustafa Mohamed Larbi. Analizando lo que él comentó, que había quedado con Yamal Hamidán una semana antes de producirse los atentados, hay que considerar que el día 4, Yamal Hamidán se viaja a Ibiza. 4 de marzo de 2004. 4 de marzo de 2004. Con lo cual, esa cita tenía que haber sido anterior al día 4 de marzo, pero en un periodo únicamente de 2 días. En ese periodo se sabe que el día 4 andaba ya Ademi Kounya por la zona de Granada y el día 6 alquilan el piso de la vivienda de la localidad de Albolote con la documentación ya de Mohamed Ali y deja constancia de ello en una fotocopia en la gestoría. También en un informe pericial emitido por la Comisaría General de Policía Científica se hace constar que en el sumario constan no solamente 2 pasaportes sino 3. El tercero sería otro a nombre de Zuhair Choukri Mohamed, que tenía la fotografía de Serjan el tunecino. Por lo tanto, tendríamos 3 pasaportes de ciudadanos de Ceuta. Uno sería el de Mohamed Larbi con la fotografía ya de Nabi Kounya, otro también de Mustafa Mohamed Larbi con la fotografía de Yamal Hamidán y otra de Zuhair Choukri Mohamed, el cual tendría la fotografía de Serjan. En el caso de que no se hubiera falsificado por Nordin Bourba, no habría tiempo material para haberlo hecho y que se hubiera alquilado la finca de Albolote. Por otra parte, niega los contactos en la declaración policial e igualmente reconoce que se deshizo de la tarjeta momentos después de producirse el atentado ante miedo de ser detenido. De la tarjeta telefónica. De la tarjeta telefónica. Mamoun Esleman Aoun. La tarjeta de Mamoun Esleman Aoun, la 669-194178, llamó la atención porque tenía numerosos contactos con Yamal Hamidán. Igualmente tenía unos 140 contactos con Abdelillah Fouad El Akil. Otro elemento que llamó la atención era que estuvo en la zona de Morat de Tajuña el día 11 aproximadamente a las 16 horas de la tarde. También en el periodo... El día 11 de marzo. El día 11 de marzo. Igualmente, del análisis de los posicionamientos de ese teléfono a lo largo de un periodo amplio, se vio gran frecuencia de paso por el piso de Carmen Martín Gaite, dando la BTS de Zarzecamada a Renfe, así como de Parque Sur. Hecho que en su declaración no quiso admitir. Digo de la declaración policial. Igualmente, negó dentro de esos contactos su relación con Yamal Hamidán y, aun siendo especialmente significativo, una serie de contactos que tiene el día antes de subir a por los explosivos, concretamente la noche del día 27 se produce un contacto, al día siguiente se vuelve a producir 2 contactos con Mamoun Esleman Aoun y el siguiente contacto también se produce. El cuarto contacto ya se mantiene en camino Yamal Hamidán hacia Asturias. Durante su declaración, él negó cualquier tipo de relación con Yamal Hamidán, si bien reconoció que había participado en labores de tráfico de estupefacientes, si bien dijo que no superaban 5 kilos, tanto con Abdelillah Fouad El Akil como Mustafa Hamidán. Por otra parte, en el momento de detención se le intervino un carnet de conducir portugués, un pasaporte portugués, así como una tarjeta de residencia portuguesa, las cuales estaban a nombre de Gabriel Ein Aoun, las cuales, según informes periciales, parece ser que fueron falsas. Anteriormente le he preguntado si usted igualmente había participado como instructor en otras diligencias y ha manifestado que en la de Hassan el Husky. ¿Cómo llegan hasta Hassan el Husky? En agosto del año 2004 se ejecutó una comisión rogatoria a las autoridades belgas en relación
a la célula que había sido detenida y posteriormente a disposición judicial el día 19 de marzo del año 2004. Esta célula igualmente se amplió la detención de Murat Chavarou el día 8 de junio. Progresivamente también fueron detenidos Lausin El Husky, Rachiciba, y sobre estos hechos se pidió la comisión rogatoria. Dentro de esa comisión rogatoria constaba un informe emitido por las propias autoridades belgas que hacían un resumen de las declaraciones que habían obtenido ellos mismos por comisión rogatoria de las autoridades francesas respecto a las declaraciones que habían prestado los miembros del GICM en Francia. Entre ellas destacaban dos, la de Bachir Gomis y la de Attila Turk. Bachir Gomis reconoce que alojó a Hassan El Husky a principios de marzo del año 2004. De las declaraciones de Attila Turk se pudo saber, junto con el análisis del resto de la comisión rogatoria y ampliaciones que se realizaron a Francia obteniendo las declaraciones de los detenidos allí, que en el mes de noviembre del año 2003, tras las detenciones que se habían producido en Marruecos de miembros de GICM, el líder de este grupo radicado en Bélgica, Abdelkader Hakimi, conocido como Ibrahim Isaif, llamó a los miembros del GICM que se encontraban en Francia, tanto Attila Turk, Bachir Gomis, Mustafa Bouchi y Fouad Chorli. Estos viajaron a Francia y ahí mantuvieron una reunión para ver quién continuaba con el liderazgo, así como las próximas líneas a seguir. En esta, según la declaración de Attila Turk, se confiesa como miembro del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y ahí admite igualmente que Hassan El Husky es otro de los miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Afirma la asistencia de esta reunión y dice que en ella tenía un papel con peso Hassan El Husky dentro de la organización y que incluso podía haber sucedido a Nordin Nacia o a Tayin Bentizi, que habían sido detenidos, en Nordin Nacia en Marruecos y Tayin Bentizi en Siria y extraditado a Marruecos. Dice que la cuestión sobre la adopción del liderazgo del GICM se debatía entre el propio Abdelkader Hakimi y Hassan El Husky. Después cuenta un episodio que ocurrió en marzo, en momentos previos de los atentados de Madrid, en los cuales dijo que anduvieron buscando alojamiento a Hassan El Husky, el cual había viajado precipitadamente hacia Francia. Con esa necesidad de esconderse, le anduvieron buscando un alojamiento para el cual Attila Turk dio una identidad falsa para proceder al alquiler. Ahí fue alojado Hassan El Husky y previamente, ante los atentados, manifestó su nerviosismo, su ansiedad ante la posibilidad de algo que pudiera ocurrir. Posteriormente a los atentados, Attila Turk, según su declaración, dice que le vio mucho más tranquilo y que le confesó que había sido su Yamá, su grupo, el que había perpetrado los atentados de Madrid. Igualmente dijo que conocía a Yamal Zugán y que éste también pertenecía a su grupo. Por estos hechos se pidió la orden de detención al Juzgado Central de Instrucción número 6, que fue concedida el 16 de diciembre. El día 17 fue detenido en Lanzarote. ¿Con qué persona fue detenida Hassan El Husky en Lanzarote? La detención de Hassan El Husky se llevó coordinadamente entre el Juzgado Central de Instrucción número 5 y el número 6. En el número 5 se estaba investigando la relación posible de Hassan El Husky con el GICM, así como otra persona que estaba muy relacionada con él en esta isla, que era Abdallah Morib. Abdallah Morib era la persona que utilizaba de filtro en sus comunicaciones y para mantenerse totalmente aislado de cualquier interferencia Hassan El Husky en la isla de Lanzarote.
Posteriormente es instructor igualmente de las diligencias de los que dio como resultado la detención de los hermanos Mohamed Ibrahim Mousaten, así como el estudio de la Orden Internacional de Detención de Youssef El-Hajj. Sí. ¿Cómo se llega a los hermanos Mousaten? Tras los acontecimientos que ocurrieron en Leganés, declaraciones prestadas por Ibrahim Afalá, él declara que su hermano le llama para que se ponga en contacto con Brahim, el sobrino de Youssef Mimoun. Esta es la primera referencia. Después de que ellos huyeran precipitadamente el día 3 hacia Bélgica, reciben una llamada la noche del día 4 desde Francia, en el que, según Ibrahim Mousaten, dice que se ponga en contacto con Brahim, el sobrino de Youssef Mimoun. Seguidamente, a la mañana siguiente, sobre las 10 de la mañana, se recibe una llamada desde Bélgica, situada en la plaza de Duchesse de Brabant, número 8 de Molenbeek-Saint-Jean. En 19 de marzo del año 2004 fue detenido Youssef El-Hajj junto con Mustafa Lounani, el cual ha sido condenado a la sentencia 1257 del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas como líder del Grupo Islámico Combatiente Marroquí en Bélgica. Fueron detenidos en este domicilio, el cual el titular era Mimoun Belhaj. Del análisis de la comisión rogatoria se pudo establecer que los números de teléfono, o sea, los teléfonos y las tarjetas encontradas en este domicilio, mantenían en sus agendas los números de teléfono tanto de la familia Mousaten como de algunos miembros como algunos de los posibles responsables de los atentados de Madrid, concretamente Abdelmajid Bouchard. Allí se hace un análisis de esta documentación y se ve que en ese domicilio fueron encontrados 2 teléfonos celulares. Esos 2 teléfonos celulares, en uno tenía insertado una tarjeta, la cual era de número de llamada desconocido. Por otro lado, había otra tarjeta en el salón que fue identificada por el propietario de la vivienda como la de Mimoun Belhaj. También fue identificado otro teléfono, marca Nokia, en cuyo interior estaba la tarjeta de Youssef Belhaj. Aparte de esta, había otra tarjeta en la cual se desconocía inicialmente su titular. Del análisis del teléfono marca Samsung, la cual tenía introducida la tarjeta de número de teléfono desconocido, se pudo ver que en su agenda constaba el número de teléfono de una persona que se atribuía el apodo de Abu Dujana. Igualmente aparecían números de personas, concretamente Nadufel, que es Abdeladín Akudat, un miembro del GCM que fue detenido en España en octubre del año 2003, también, y uno de los hermanos Mousaten, con la referencia Ayao. Ayao significa en árabe sobrino. Aparte de estos, había otros números de teléfono también relacionados con la familia Mousaten. Y la familia Belhaj. Haciendo este análisis, solamente podía ser de 2 personas, tanto de Mimoun o podía ser de Youssef. Haciendo una comparación entre los números de teléfono de Mimoun y el número de teléfono en el que aparecía la tarjeta con número de llamada desconocido, se pudo ver que en la agenda donde aparecía en la agenda del número atribuido a Mimoun aparecía ya el número de teléfono atribuido a Abu Dujana con la referencia Nunjou. Nunjou sería en principio la abreviatura de número Youssef. Igualmente, desconozco porque esto fue causa de hacer un informe pericial de todos estos hechos. Igualmente se vio que un gran porcentaje
de los números que se contenían en esa agenda relacionados con el número de teléfono, con las agendas que habían aparecido en la tarjeta de número desconocido, un alto porcentaje correspondían con los de Mimun Belhach. De ahí que se deduzca que esta tarjeta también era utilizada por Mimun Belhach, aparte de que estaba introducida en el móvil en el que habitualmente se insertaba la tarjeta, que fue reconocida por el propietario de la vivienda como Mimun Belhach. En el terminal Samsung. En el terminal Samsung. Si vemos esto, si atribuimos la tarjeta de número de teléfono desconocido con la referencia Abuduyana e igualmente ese número de teléfono como Abuduyana con la referencia en un Joe en la tarjeta que era utilizada por Mimun Belhach, se puede ver que la propia atribución de Abuduyana la realiza su propio hermano hacia Joseph Belhach. Por otra parte, comparando los dos teléfonos, el Nokia con la tarjeta que es atribuida a Joseph Belhach referente a la tarjeta de Abuduyana, se ve que un gran número y porcentaje de estos teléfonos se corresponden con los que estaban en ambas agendas. Por otro lado, en esas agendas también constan los números de teléfono de la familia Belhach, tanto en Holanda como en España. Tanto en Bélgica como en España. ¿Qué otros datos había de Joseph Belhach de la relación con alguna de las personas que hubieran participado aquí en España en los atentados? En la tarjeta de Mimun Belhach aparece con la referencia Joseph un número de teléfono, que ahora no me acuerdo, que empieza por 610, el cual fue analizado por el grupo de trabajo y se pudo determinar que había mantenido contactos en el mes de febrero con el teléfono de Mohamed Afallah, así como el teléfono de Abdelmayid Bouchar. Haciendo una retrospectiva, en una solicitud de comisión rogatoria internacional, la 23/05 de los tribunales de las autoridades marroquíes al Juzgado Central de Instrucción número 6, consta en el relato de hechos las declaraciones de Mimun Belhach en Marruecos. En ellas se expresa, en ese relato de hechos, que dice que Mimun Belhach y Joseph Belhach conocieron tanto a Abdelmayid Bouchar como a Mohamed Afallah a través de la familia Mossaten en Leganés, y en ese momento ya empezaron a comentar cuestiones relacionadas con la yihad y la posibilidad de viajar a Afganistán. Por otro lado, también reconoce que en noviembre del año 2003 viajó Abdelmayid Bouchar estando 10 días en la casa de Mimun Belhach, participando de las labores que se realizaban en la mezquita. Allí empezaron a hablar de la yihad, así como de la situación en Irak. Este hecho se comprueba ya que la tarjeta de Mimun Belhach fue introducida en el terminal de Abdelmayid Bouchar el día 27 de noviembre del año 2003. En esa época igualmente viaja Mohamed Afallah a Bélgica. Según las declaraciones de Mimun Belhach, días posteriores también viaja Mohamed Afallah a Bélgica, manteniendo contactos tanto con Mimun Belhach como Youssef Afallah. Anteriormente al viaje a Bélgica, Mohamed Afallah, ¿con quién había tenido contacto aquí en España? Anterior al viaje a Bélgica, Mohamed Afallah mantiene contactos en noviembre, antes del Ramadán, mantiene contactos con Jawaz el-Burruti para que le deje el Opel Vectra que en ese momento le acompaña a Abdelmayid Bouchar. Ese Opel Vectra es utilizado, según las declaraciones de Alikem Alamari, de las declaraciones de Sawan Sabat, es utilizado para el viaje de Mohamed Afallah
junto con Ariquem Amari, para mantener una entrevista en Valencia con Sawan Sabah. Después de la vuelta de Abdelmayed Bouchard de Bélgica, aparte de las declaraciones de Mimoun Belhaj, también existen las declaraciones de Jawad Bourruti, en las que dice que después de ese viaje cambió completamente sus tendencias y forma de comportarse con excesivo rigor islámico. Volvemos donde le interrumpí al principio de su exposición. Manifestaba usted el día 2 de abril. Estábamos día previo a los atentados de Leganés y la figura de Abdelmayed Bouchard. ¿Qué pasó en esa fecha? El día 2 de abril. El día 2 de abril nos comunican que se había realizado un intento de un atentado en la vía del AVE. Esta investigación la llevó la Guardia Civil y fue instruida en el Juzgado Central de Instrucción número 3. Paralelamente se hizo el seguimiento de una tarjeta, la cual se hizo la ampliación de un tráfico de llamadas, y se pudo determinar que éste había mantenido contactos con una gestoría de la localidad de Leganés. ¿En qué tarjeta es esa, que es la segunda vez que se refiere a ella, sin especificar? La segunda vez que se refiere a una tarjeta que les lleva hasta la gestoría inmobiliaria de Leganés. ¿Qué tarjeta? Es la tarjeta atribuida a Mohamed Belhaj. Continúe. Esa tarjeta, que como digo, también llamó la atención por haber mantenido contactos con algunas de las atribuidas autores de personas que podían estar implicados en los atentados, también mantenía una diferencia con la tarjeta de Said Barraj. Se hicieron las gestiones con la gestoría y se pudo determinar que Mohamed Belhaj, que había hecho las gestiones de alquiler de la finca y el cual había dejado su documentación, el día 8 de marzo había ocupado el piso de Carmen Mantingaite, número 40 de Leganés. ¿De esa forma llegan ustedes al piso de Leganés? Sí. ¿Qué pasó ese día? Ese día nos comunican que se había localizado un piso, que podía estar una persona relacionada con los atentados, y se manda un dispositivo de seguridad a realizar el control. A partir de ahí recibimos la comunicación de que se había producido un tiroteo, la cual me es comunicada por el instructor, y a partir de ahí se pide, anteriormente ya se había pedido el mandamiento judicial de entrada y registro, y seguidamente, cuando ya se comunica la posibilidad de un tiroteo en las inmediaciones, se habla con la autoridad judicial y en principio se dice la posibilidad de entrar en el piso de propia autoridad. Por lo tanto, se participa de esta circunstancia al grupo de operaciones especiales, y al dispositivo se hace cargo la jefatura del Cuerpo Nacional de Policía, que allí se personó. ¿Tuvo usted alguna intervención en los acontecimientos de Leganés? No. Posteriormente, según el análisis de la documentación y de los efectos y de los distintos registros que se habían realizado hasta entonces. No, solamente de los efectos que he comentado, que nos llevaron a las investigaciones de los que soy instructor. ¿Tuvo alguna participación en la detención de Othman El Gañón? Sí. Él compareció como testigo, y entonces en la declaración se le llamó como testigo, y en la declaración previamente se había tomado declaración a Mustafa Hadar. Mustafa Hadar fue la persona que marcó y definió las personas que se encontraban en la finca de Morata de Tajuña. Asimismo, sobre un croquis estableció las personas que estaban trabajando en la caseta conocida como de las Cabras. Durante la toma de declaración se nos informan de la aparición
dentro del análisis de la documentación, de un pasaporte, así como un carnet de conducir y una tarjeta de residencia con la fotografía de Yamal Hamidán con el nombre de Othman El Ganawi. Ante esta circunstancia no supo dar referencias de por qué había aparecido falsificada su documentación y asimismo manifestó que había trabajado las labores de acondicionamiento del agujero donde se habían insertado los explosivos bajo la justificación que era para dar de comer a los animales, no me acuerdo bien, creo que eran las cabras. En ese momento ya se ve que hay incoherencias dentro de la declaración, toda vez que no vemos factible que una cabra pudiera comer en un agujero, aparte de los hechos y datos que ya figuran en la declaración, y se procedió a informarle de sus derechos y ya se le ha tratado en calidad de testigo. Igualmente usted ha hecho la investigación acerca de la huida de Mohamed Afala y Mohamed Belhach. Sí. ¿Qué datos se han obtenido tras la explosión de Leganés? Principalmente ha sido de declaraciones prestadas por testigos, algunos de ellos inicialmente imputados, así como otros testigos en calidad de testigos protegidos. Según el análisis de estas declaraciones, Mohamed Afala alquiló un piso en febrero del año 2003 en la localidad de Fuenlabrada. Allí estuvo viviendo con Mohamed Belhach y abandonaron ese piso precipitadamente el día 3 de abril del año 2004, después de los acontecimientos de Leganés. Según las declaraciones de Ibrahim Afala, la noche del día 3, le pide el coche, que era de su propiedad, un Golf de color rojo, y emprendería la huida hacia Bélgica. Se detecta una retirada de reintegro en un cajero de la plaza de Sants, cercano a la estación de Sants de Barcelona, que realiza Mohamed Belhach el día 4. Posteriormente se recibe una llamada desde Francia en el teléfono de Ibrahim Afala. Sería esta la llamada en la cual le solicita que acuda al piso de la familia Moussatén en busca de Ibrahim para que le diera el teléfono de Youssef Imimoun. Supuestamente, llegados a Bélgica y ante la detención de Youssef Belhach el día 19 dentro de la operación contra el grupo del GICM en ese país, y después de la partida, según dice en sus declaraciones, en Marruecos, Mimoun Belhach, el cual habría partido el 5 de marzo del año 2004 hacia Siria utilizando las redes de Mohsen Jaibar, Mohsen Jaibar es el operativo del grupo islámico combatiente marroquí encargado, según consta en varios procedimientos instruidos en la Audiencia Nacional, de envío de voluntarios yihadistas de Irak. No encontrarían estas personas y entonces es cuando realizarían otra llamada desde un teléfono público que se encuentra únicamente a 4 números de diferencia de la vivienda de Youssef Belhach. El 8 de junio del año 2004 es detenido Murad Chavarou. Murad Chavarou, que aparte de esto había mantenido durante el mes de marzo, el 24 de marzo, comunicaciones con Rabey Osman El Sayed. La policía y las autoridades belgas nos informaron de que en el análisis datiloscópico y lofoscópico que se había realizado de la vivienda de Murad Chavarou se encontraron 10 huellas, una especialmente significativa porque había sido encontrado en el mueble de la televisión, lo que nos dice que posiblemente ahí estuviera Mohamed Afala días posteriores a haberse sido acogido por otros miembros del GCM al no haber encontrado la estructura allí por haber sido desarticulada ya el día 19 de febrero. Muchas
posteriormente tienen conocimiento si Mohamed Afala volvió a España, si estuvo en Cataluña. En principio no tenemos conocimiento. ¿Sabe si en algún momento fue ayudado por el grupo que se hallaba en Santa Coloma? ¿Qué relación tienen los de Santa Coloma con Mohamed Afala y con Mohamed Belhaj? El 17 de febrero del año de 2006, por el Tribunal de Primera Instancia por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas se dictó la sentencia en relación con los miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí. En ella se hace constar una serie de hechos que se habían pedido a su vez en comisión rogatoria a los tribunales españoles, concretamente al Juzgado Central de Instrucción número 5. Si me permiten retrotraerme, hacer una pequeña referencia. En octubre del año 2003 fue detenido en la ciudad de Badalona Adeladín Acudat. Adeladín Acudat era un miembro del GICM conocido con el nombre de Nadufel. Ese mismo día las autoridades holandesas intervinieron en Holanda comunicaciones entre Nadufel y Ismail Anik, que es otro miembro del conocido como Grupo Hostas, que también está sentenciado en Holanda, por su relación e investigación en marco del asesinato del cineasta Theo van Gogh. Cuando se le detiene a Adeladín Acudat, en su agenda consta el número de Murat Chavarou. Este número de Murat Chavarou, a su vez, es con el que mantiene contactos en Bélgica con Ravi Osman, que se encontraba en Italia. Nuevamente se le hizo otro registro en el centro penitenciario de Madrid 3, Valdemoro, a Adeladín Acudat, y también en ese momento, con autorización judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5, se le intervino una agenda en la que figuraba de forma codificada el número de teléfono de Murat Chavarou. Días anteriores había sido detectado Adeladín Acudat con otra persona, un ciudadano marroquí, Filale Wali, despidiendo en el aeropuerto de Barcelona, del Prat, a Ismail Anik, el miembro del Grupo Hostas. Del seguimiento de Filale Wali, dentro de las diligencias previas 152/04 del Juzgado Central de Instrucción número 5, la cual tiene levantado el secreto sumarial, se pudo determinar que este viajó a Siria, y en el seguimiento de esta persona se pudo establecer sus contactos con Samir Tahtag, un miembro de la célula de Santa Coloma de Gramenet. Esta persona fue detenida el mismo día que Larbi Ben Salam. Igualmente que ocurrió con la persona de Hassan el-Haski, se hizo una operación conjunta entre el Juzgado Central de Instrucción número 6 y el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Mohamed Larbi Ben Salam fue detenido dentro del Juzgado Central de Instrucción número 6, aparte de que le costaba una orden de detención por el 5 dentro del sumario 6/05, y Samir Tahtag fue detenido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 junto con otro marroquí llamado Kamal Abbar. Kamal Abbar figuraba el número de teléfono, tal como consta en el presente procedimiento obtenido en comisión rogatoria de las autoridades belgas. El número de teléfono de Kamal Abbar figuraba dentro de una maleta que dejó Adeladín Acudat en Bélgica, bajo la referencia de Mohamed Kamal. En ese momento se centra lo que es el grupo de Santa Coloma y se procede a la detención. De los grupos estos que se detuvieron en Santa Coloma a raíz de la operación Tigris y Sellos, se llega a conocer el reclutamiento de muyahidines que se enviaban a Irak. ¿Qué relación tiene esto con la huida de Afala? Yo la investigación previa a la detención de Mohamed Larbi no la llevé, simplemente participé en las investigaciones tras la detención y puesta a disposición. En las declaraciones de Mohamed Larbi Ben Salam, el cual estuvo trabajando con Mohamed Afala hasta días antes de los atentados, dice que fue a vivir a Tarragona justamente
antes de los atentados con Adelila Riz. Los dos estuvieron viviendo en Tarragona y posteriormente Adelila Riz volvió a vivir a Madrid. De su periplo por Cataluña, finalmente Mohamed Larbi Ben Salam empieza a vivir en la vivienda de Santa Coloma de Gramenet, a la calle San Francés, número 20. De ahí mantiene contactos con Mohamed Idrissi para que éste le facilite con Mohamed Idrissi para que éste le haga llegar un teléfono para que se pueda despedir Mohamed Afalá, el cual presuntamente se encontraría en Turquía. En el mes de diciembre del año 2004, Adelila Riz habría llamado a Mohamed Larbi Ben Salam para que fuera a vivir también a la casa de San Francés, también en la cual estaba liderada por Samir Tata. Ahí le propone a otro miembro de la casa, llamado Osman El Mojib, para desplazarse posteriormente a Turquía. En las declaraciones de Mohamed Larbi Ben Salam, en sede policial, se hace y, ante presencia del abogado, este mismo introduce su clave en su correo electrónico y dentro de la lista de direcciones aparecen las direcciones de algunos miembros destacados relacionados con el presunto envío de Mujahideen Serak. Uno de ellos es Adelila Riz, identificado como Luis Antonio. También el de Osman El Mujib también le identifica como Juan Carlos, y con estos habría mantenido comunicaciones. Por último, de todas las investigaciones que usted ha participado como instructor o como secretario, quería que nos precisara si tiene conocimiento cuándo se constituyen las células de Villaverde y de Lavapiés. La célula de Villaverde y Lavapiés se va constituyendo desde el año 2002, según la declaración de un testigo protegido de la causa. De ahí, tras la partida de Amarazizi a Marruecos, en la que deja a su mujer, volvería a Madrid y posteriormente se iría hacia Pakistán. Después de las detenciones en noviembre del año 2001 dentro del 35/01, el único referente que quedaría en España sería el de Mustafa Maimouni. Mustafa Maimouni era el cuñado de Serhan Ben Abdelmayid Fakir. En ese momento es cuando ya se empieza a constituir a través de reuniones que se realizan, y todo esto consta en el sumario 6/05, se empezarían a realizar reuniones en un piso del barrio de Villaverde, a la que asistiría Mustafa Maimouni, Driss Chebli, así como otros miembros conocidos dentro del extremismo islámico, como es Samir Ben Adela, el cual está procesado dentro de ese sumario, y también a esas reuniones, que también se realizarían en la casa de Faisal Aruch, de la tienda de Faisal Aruch, acudirían otros miembros como sería Said Berraj y Mohamed Afalá. Ahí es cuando se va constituyendo el grupo de Villaverde. Tras la partida de Mustafa Maimouni a Marruecos, hay una declaración obtenida por comisión rogatoria dentro del sumario 9/03, la cual es incorporada al sumario 6/05, el cual se levantó el secreto sumarial. Él dice, Mustafa Maimouni declara ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que es Yamal Zugán el que le presenta a Mustafa Maimouni en Marruecos. A su vez, según las declaraciones de Salahadin Ben Yaich, sería este el que presentaría a su vez a Mustafa Maimouni a otros elementos conocidos dentro del movimiento Mujahideen en Marruecos, uno de ellos llamado Mohamed Amin, que había luchado con el hermano de Salahadin Ben Yaich, el cual había muerto en Tora Bora,
y a partir de ahí Bien, constituye... el testigo se retrotrae tanto a hacer hipótesis generales sobre todas las células habidas y por haber, que es absolutamente ininteligible. Se interrumpe la sesión durante 20 minutos.